Hola, soy la profesora Guadalupe Brizuela Gamiño del área Tecnologías de la Información y en este video te explicaremos cómo respaldar y restaurar tus bases de datos a través de la línea de comandos en MySQL. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una ventana de comandos o de sistema operativo MS2 o SMD. Aquí vamos a ubicarnos en la posición donde tenemos el MySQL instalado. Por lo general se encuentra en este folder, pero también puedes encontrarlo en el Program Files x86, según la versión de Windows que tengas. Si ustedes observan aquí, yo ya tengo el MySQL, me meto a la carpeta y voy a meterme a la carpeta donde tengo el MySQL Server. En este caso yo tengo instalada la versión 8. Me meto al comando bin. ¿Por qué el bin? Porque dentro del bin es donde yo tengo los comandos que voy a utilizar para el respaldo y la restauración de mi base de datos. Si ustedes observan, aquí tengo el comando MySQL. Al ejecutarlo pongo MySQL -u, en este caso es para el usuario. Mi usuario, voy a entrar con el usuario root, -p para que me solicite el password. Mi password yo lo tengo por default, pero es el de root, pero es el password con el que tú hayas instalado tu MySQL. Y ya estoy dentro de la consola de MySQL para comandos. Aquí yo puedo poner un show databases y me mostrará todas las bases de datos que yo tengo en mi SQL Server. Si te fijas, lo estoy haciendo a través de la ventana del símbolo de sistema y deben ser las mismas bases de datos que me muestra a través de mi Workbench, que es el gestor que estamos utilizando. En este caso, este gestor tiene las mismas bases de datos que yo estoy mostrando a través de la línea de comandos. Ok. Me voy a salir de ahí porque el respaldo que vamos a hacer, voy a respaldar la base de datos juguetería que yo tengo aquí. Y el respaldo se hace desde afuera con el comando mysql-dump. Este comando mysql-dump me permite respaldar bases de datos. Y para poderlo hacer, la sentencia o la estructura es muy facilita. Vamos a teclear el comando mysql-dump, seguido de -u, root, que es el usuario con el que voy a hacer el respaldo, -p para que me solicite un password o porque yo lo tengo configurado con password de entrada. Lo primero que tengo que hacer es preparar mi base de datos que quiero respaldar. Con el comando mysql-dump -u root -p voy a ponerle el nombre de la base de datos que quiero respaldar. Y si tú observas, aquí me está pidiendo el password. Y lo único que hizo fue preparar la base de datos para ser respaldada. A continuación, voy a crear esta misma, pero voy a hacer ahora sí voy a hacer mi respaldo. Voy a decirle con el símbolo de mayor que el nombre del archivo donde voy a mandar mi base de datos. Vamos a ponerle práctica respaldo. Y con esto estoy mandando mi base de datos a un archivo que se llamará práctica respaldo. Importante ponerle la extensión .sql. Y ejecuto. Me está marcando un error que tengo acceso denegado. Nuevamente reviso mi instrucción. MySQL -uroot -p, el nombre de la base de datos que quiero respaldar. Ok, como yo tengo en mi disco C que no me permite escrituras, voy a mandar este archivo a mi disco D para que ya ahí me permita mandarlo directo al disco de raíz. Es lo único que me faltaba para que ya me permita hacerlo. Me pide el password. Me marca error por el punto y coma, lo quitamos, pongo password y voy a checar mi disco D, que es a donde yo mandé mi respaldo, a la raíz del disco D y se llama práctica respaldo. Voy a verificar y en mi disco D
debo tener el archivo práctica respaldo. Aquí se encuentra práctica respaldo el día 6 de junio a las 9, que es justo la hora y el momento en el que hice mi respaldo, práctica respaldo.sql. Este archivo yo lo puedo copiar a una memoria USB, lo puedo mandar a donde yo lo quiera para transportar mi base de datos. Ya la tengo en un archivo. Ahora vamos a hacer la restauración de esa base de datos, pero para que lo logremos ver, pues yo voy a meterme a mi MySQL, voy a crear una base de datos nueva. Primero quiero que observes en la base de datos juguetería. Aquí en la base de datos juguetería yo tengo la tabla cliente, empleado, persona y usuario. Voy a crear, ya sea aquí o en línea de comandos, es exactamente igual. Voy a crear una base de datos llamada restauración juguetería, y es a donde yo voy a mandar mi base de datos que voy a ejecutar ahorita. O ahí voy a restaurar mi juguetería. Doy un refresh aquí para verificar que efectivamente se haya creado mi base de datos en vacío. Y aquí está restauración juguetería y observen que no tiene tablas. Si yo le digo que la voy a usar, y ahora le digo que me muestre las tablas, show tables, al ejecutar mi comando de mostrar tablas, efectivamente no tengo ninguna tabla aquí en esta base de datos. Lo mismo pude haber hecho a través de la línea de comandos aquí en la consola. Pero bueno, ahí en esa base de datos que acabo de crear, voy a poner mi base de datos de la juguetería que respaldé. Y para restaurarla es muy facilito. Vamos a poner MySQL -u root, mi usuario, -p para que me solicite password. Lo primero que debo colocar es el nombre de la base de datos donde yo quiero mandar ahora mi información. Y este nombre de la base de datos, pues es el que acabo de crear en Workbench, que es restauración juguetería. Pude haber hecho esas instrucciones en línea de comandos también. Entonces voy a poner restauración juguetería. Aquí voy a crear mi base de datos. Y a diferencia de usar el símbolo mayor que, voy a usar el símbolo menor que, indicando que quiero y debo de decir o especificar la ruta de donde va a extraer el archivo donde yo tengo mi base de datos. Yo lo tengo en el disco D, en la raíz, y en mi disco D habíamos dicho que mi respaldo se llamaba, dejen verificar, respaldo juguetería.sql, respaldo juguetería.sql. Ejecuto mi comando, me pide el password. Aparentemente no mandó ningún mensaje, no hizo nada, ya sea que a través de mi consola entro a MySQL -u root -p. Puedo verificar en la base de datos restauración juguetería. Le doy un comando de show tables que me muestre las tablas y observen que ya tengo las tablas que tenía en mi respaldo. Lo mismo puedo hacer en mi Workbench. Hace un momento yo mostré que las tablas no tenía tablas, la base de datos restauración juguetería. Nuevamente vuelvo a ejecutar el comando y observen que ahora sí tengo tablas en esta base de datos. Lo mismo aquí, actualizo en los esquemas y observen cómo las
tablas que yo tenía en mi base de datos juguetería ahora están en mi restauración de la juguetería. De esta forma es una forma muy fácil en la que nos podemos llevar nuestras bases de datos y restaurarlas en la base de datos a nuestro gusto. Muchas gracias, espero que esta información te sea de mucha utilidad.